Bienvenido, estás en Agua Viva Tampico. Tenemos anuncios especiales para ti. En Agua Viva Tampico cuidamos de ti. Contamos con todas las medidas sanitarias. El uso de cubrebocas es obligatorio para asistir a nuestras reuniones. Bloqueamos espacios para evitar el contacto. Limpiamos constantemente el auditorio y sanitizamos antes y después de cada reunión. En Agua Viva Tampico estás seguro. Ven y congrégate con nosotros. Te esperamos con una palabra de Dios para ti. Comparte un café con nosotros. Lunes, martes y viernes, en punto de las 6 de la tarde, un cafecito con bendición. Te esperamos. Todos los viernes a las 9:30, no te pierdas el tiempo devocional. Transmisión en vivo, vía Facebook. Estudio bíblico, todos los domingos de 11 a.m. a 12 del mediodía. Aprendamos juntos la palabra de Dios. Gracias por tu gran corazón. Recibimos tus diezmos y tus ofrendas en los números que aparecen en pantalla. Número de cuenta Inbursa y número de cuenta Banamex. Gracias. Dios bendice al dador alegre. Sigue nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook y YouTube como Agua Viva Tampico. Estamos solo a un clic de distancia. No pierdas la conexión. Reúnete con nosotros. Miércoles 7 p.m., sábado 5 p.m., domingo 2 reuniones, 9:30 y transmisión en vivo 12 del mediodía. Permanece conectado y bienvenido a casa. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Alegres? ¿O vino usted triste? ¿Cabizbajo? Si usted vino así, triste o angustiado o desesperado, buscando una respuesta de parte de Dios, pues está en el mejor lugar, en el mejor momento, porque Dios tiene una palabra para usted y para mí de bendición, una palabra en donde usted va a recibir esa respuesta tal vez de Dios de lo que ha estado preguntando, de situaciones difíciles que tal vez ha estado pasando. Usted sabe que estamos en un tiempo en el que no sé usted, pero ha habido muchas personas que han fallecido. Todo el mundo tiene a alguien cercano que ha fallecido. ¿Alguien tiene a alguien cercano que ha fallecido? Levante su mano. Wow. En este último año y medio, todos en algún momento hemos visto mucha muerte, mucha mortandad. Y en mi familia también, en este año y medio, 3 familiares han fallecido, muy queridos. Y lo hemos estado viendo constantemente. Cuando vemos un huracán y hay la inundación, usted escuchó las noticias, ¿verdad? De esos que estaban en el hospital conectados y la inundación hizo que ya no funcionaran los aparatos. Y falleció gente en el terremoto, mujeres tratando de matar niños en su vientre, tratando de legalizar todas esas situaciones. Y pues la pandemia que se ha llevado mucha gente y otras enfermedades que se ha llevado más gente, el cáncer, la diabetes, y todas esas situaciones que en algún momento hemos estado escuchando. ¿Sabe? Escuché una frase y es verdad, impactó mi corazón. Decía, estamos como bajo esa sombra de muerte. El país está bajo la sombra de muerte. Alguien decía por ahí. Pero usted y yo, que somos cristianos, que le creemos a Dios, que tenemos un Dios grande, como cantábamos hace un momento, cuán grande es Dios cantábamos, usted y yo siempre vamos a estar, pero bajo la sombra del Omnipotente. ¿Le parece?
Así es que, ¿qué le parece si oramos para tener este tiempo en manos de Dios? Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y hasta este lugar hemos llegado, mi Dios. Gracias porque nos has tenido con bien, porque llegamos a este lugar tal vez un poco afligidos, tristes, estamos como angustiados, desesperados o en angustia. No sé, Señor, cómo haya venido cada uno de nosotros o los que estén conectados, que están viendo este tiempo, este video. Pero lo que sí sé, Señor, es que hoy tú vas a reconfortar nuestro corazón. Gracias, mi Dios. Espíritu Santo, dame una palabra, danos una palabra, que nos vayamos contentos, que vayamos en paz, porque necesitamos de tu paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, les decía, ¿verdad? Entonces estamos viviendo situaciones muy difíciles. El Salmo 91:1, que todo el mundo no lo sabemos, y ese tiempo en el que hemos estado como en pandemia, lo hemos agarrado a veces hasta como de amuleto, ¿sí o no? Y dice el Salmo 91:1 en el versículo 1, ya le dije, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo el Salmo 91 trae muchas promesas. Todo el Salmo 91 es una promesa poderosa. La única condicionante para que usted sea como partícipe de estas promesas es el Salmo 91:1, el versículo 1. Y usted tiene que habitar bajo el abrigo de Dios, del Altísimo, para que usted pueda morar bajo la sombra del Omnipotente. Algo que da sombra, usted sabe, es algo que es grande y da un reflejo. Ahí, no sé, puedo poner el ejemplo de estas lámparas que tenemos aquí. Seguramente a mi espalda da una sombra porque me está dando luz, ¿verdad? Y mi sombra está dando esa sombra algo pequeñito atrás. Así más o menos es Dios en este Salmo 91:1. Pero yo quiero que veamos primero qué sería estar bajo sombra de muerte. Yo estuve buscando en la Biblia y 17 veces se menciona la sombra de muerte. Y usted lo ha escuchado muchas veces en el Salmo 23:4. Usted vaya por favor ahí, abra su Biblia en el Salmo 23:4 y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y también este versículo no lo sabemos de memoria y sigue diciendo todavía ese salmo, no lo puse todo ahí en la pantalla, pero dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y cuando estaba estudiando esto, se cree que David, cuando escribe este salmo y hace referencia al valle de sombra de muerte, era como un estado. Lo que yo le platicaba en un principio, ¿verdad? Que decimos, bueno, hay mucha mortandad, mucha enfermedad, hay mucha situación difícil, mucha escasez, pobreza, y vemos que hay temblores y huracanes, inundaciones, pandemia, negocios cerrados y todo un caos en la sociedad, y ahora tenemos una nueva normalidad y se creía que es un estado, y sí es cierto, en lo espiritual. Pero también en aquellos años sí existía ese valle de sombra de muerte. Y yo puse una imagen ahí que no es el que era en ese entonces. Está en Santo Domingo, es un desfiladero, porque el valle de sombra de muerte se creía que era un desfiladero, o se cree, según los historiadores, que es un desfiladero que estaba en Jericó. Y era un lugar donde había muchas piedras muy grandes, pues al fin un desfiladero, por eso puse un ejemplo ahí para que usted se dé una idea. Y había caminos muy estrechos. El pastor llevaba sus ovejas de vez en cuando, creo que una vez al año, tenía que llevarlos como a otros pastos y tenía que pasar por ese desfiladero. Era un valle
y se le llamaba el valle de sombra de muerte porque tenías que ir o muy tempranito o ya cuando estaba oscureciendo, sin que te agarrara la noche, porque era un lugar muy peligroso, porque era un desfiladero. Las ovejas tendían a caerse por el desfiladero si el pastor no estaba como muy listo, y por eso dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Cuando la oveja caía o se quedaba, ahora sí que colgada, el callado del pastor ayudaba a levantar a la oveja. Y bueno, había como un acuerdo entre los pastores para que determinadas horas uno pasara de ida y después otro de regreso. No podían pasar dos al mismo tiempo. Era un lugar peligroso para acabar pronto. Un lugar donde si estaba usted pasando a mediodía, era demasiado el calor que hacía. Si usted ya se le oscurecía, ya no había manera, ahora sí que fácil de pasar por ahí. Había un peligro inminente. Por eso David escribe sobre este lugar, porque era un lugar donde las ovejitas, que son las que iban pastoreando, eran las que corrían peligro. Por eso David escribe, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y esto es como una ovejita confiando en que el pastor la va cuidando, la va guiando. No voy a temer, no voy a tener miedo. Voy a tener que cruzar ese valle, pero no voy a tener miedo, porque sé que Dios va conmigo. Sé que mi pastor me va cuidando, me va guiando. Y si me caigo, ¿verdad? Sé que también su vara y su callado me va a infundir el aliento para levantarme. Y eso es lo que significa seguramente usted lo sabía, este versículo del Salmo 23:4. Y le decía, la sombra de muerte es mencionada muchas veces. Bueno, 17 veces en la palabra, en la Biblia. Hay muchos tipos de sombra que también habla, pero me llamó mucho la atención esta, porque cuando Job está muy triste, quiero que me pongas la que sigue, por favor. Cuando Job está triste, usted sabe la vida de Job, cómo el diablo lo pidió para zarandearlo, para tentarlo. Pierde muchas cosas. Yo creo que la vida de Job usted y yo no hemos perdido tanto como Job. Job perdió 10 hijos al mismo tiempo. Perdió todas sus pertenencias. Perdió casa. Perdió sus hijos. Perdió ganado. Perdió todo. Y la esposa que no ayudaba en nada, ¿se acuerda? Le decía, mejor date un tiro en la cabeza, parafraseando. Pero maldice y muérete ya mejor, porque mira cómo estás. Y pierde hasta la salud. Yo creo que no hay nadie, ni usted ni yo, que hemos estado perdiendo tanto al mismo tiempo. Tal vez sí hemos perdido así como Job, pero no al mismo tiempo como Job. Entonces Job estaba tan agobiado, tan angustiado, tan triste, tan desesperado, que cuando él menciona este estado de valle de muerte o sombra de muerte, él hace referencia al día en que nació. Si usted va por ahí a Job 3:5, él habla del día en que nació y dice, yo no sé por qué salí del vientre de mi madre, mejor nadie se hubiera acordado de mí. Y empieza a decir tantas cosas y dice, aféenlo tinieblas, se refiere al día en que nació, que lo afeen, que lo hagan feo. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, se refiere a su día. O sea, ese día que yo nací, no, mal. ¿Para qué nací? ¿Usted se ha sentido así en alguna vez? A lo mejor usted ha sentido ganas de morirse. Y usted dice, me quiero morir. Pero a lo mejor todavía no ha maldecido el día en que nació. Job estaba maldiciendo el día en que nació. Pero también en Job 10:21 habla de la condición que estaba viviendo y se sentía tan agobiado que quería morirse. Y estaba diciendo, es mejor que me muera. O sea, todo mal el pobre Job. Ya no quiero estar aquí. Y dice,
antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Y habla del día en que él espera morir. Y se refiere al lugar donde va, de sepulcro, de muerte, como tinieblas, tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Entonces es un estado en el que a veces usted y yo podemos sentirnos tal vez que andamos pasando por el valle de sombra de muerte, que estamos viviendo ese estado en el que Job se sentía. Se siente triste, agobiado, desesperado, enojado con Dios. Job estaba enojado con Dios, ya estaba ahí maldiciendo el día en que nació y ya diciendo dónde iba a morir. Y podemos estar en ese espacio, en ese estado, o podemos estar, como decía en un principio del Salmo 91:1, morando bajo la sombra del que todo lo puede, del omnipotente. ¿En dónde usted quisiera estar? ¿En dónde está usted viviendo? ¿En dónde está usted habitando? Esto es pasajero. Era un lugar en el que tenían que pasar, aunque ande por el valle. Pero morar bajo la sombra del Altísimo es siempre, es para siempre, es todos los días de nuestra vida. Mire, ¿en dónde le gustaría habitar? Ponme la que sigue, por favor. En el Salmo 107, vaya a su Biblia, por favor, al Salmo 107. Yo quiero que usted vea por qué a veces estamos morando bajo la sombra de muerte. Porque a veces estamos viviendo así. Usted vea nuestro estado, nuestro país, cuánta idolatría hay, cómo la gente está pidiendo la muerte de bebés, cómo estamos viviendo en un tiempo difícil de narcotráfico, la gente haciendo maldad. Y empezamos a vivir ahí, en ese espacio, porque nos alejamos de la palabra de Dios. El Salmo 107 lo dice. Algunos moraban en tinieblas, dice ahí en el versículo 10, y sombra de muerte. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. A veces así estamos usted y yo. Hoy en este mes festejamos la libertad. Es verdad, Dios ya nos trajo libertad. Entonces, porque a veces nosotros mismos nos metemos en esas prisiones, en esas aflicciones. Fíjese lo que dice el versículo 11. Por cuanto fueron rebeldes, y a veces podemos decir, por cuanto fuimos rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. A veces usted y yo tenemos la palabra, Dios nos habla de una forma y de otra, y usted y yo, como lo que escribe el salmista, aborrecimos el consejo. No, yo tengo una mejor forma de hacer las cosas, gracias. Oye, mira, pero yo sé que Dios sana. Yo siempre pongo ese ejemplo, porque uno tiene como la solución. Tenemos un Dios sanador, un Dios que restaura, un Dios que da, un Dios amoroso, que perdona, que liberta. Y usted va y le comparte al que no conoce de Jesús y dice, pues sí, te lo agradezco, pero no, diría un levita por ahí. Gracias, cuando sea bueno voy a ir, ¿verdad? A veces aborrecemos el consejo de Dios. Mire, no solamente el que no conoce, a veces también los que estamos en la iglesia, ¿verdad? Y me impresionaron esas palabras, porque si usted sigue leyendo el Salmo 107, dice el versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudara. Pero luego el verso 13 dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Porque ese es nuestro Dios. Usted y yo nos podemos meter en el lío, meternos a vivir bajo la sombra de muerte o ir en esa situación por desobedecer la palabra, pero en cuanto usted clama, Dios lo escucha y Dios lo libra. Esa es la naturaleza de Dios.
Nuestra naturaleza casi siempre es esa: darle la vuelta y darle la espalda a Dios. Tengo cosas más importantes ahorita que hacer que tú, Señor. Ahí te ves. Y quiero hacer las cosas a mi manera, y le damos la vuelta a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, en cuanto usted clama, ¿se acuerda de la palabra rema de este mes? Clama a mí, yo te responderé. Y es verdad, dice allí, en cuanto clamaron, luego que clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Y mire, hay una historia en la Biblia con Jonás. Jonás es como ese ejemplo que usted y yo podemos estar viviendo también en nuestra vida, o aplicarlo en nuestra vida. Antes de ir a Jonás, mire, el Salmo 57:1 dice, pónmelo ahí por favor, dice: y en la sombra de tus alas me ampararé. Escribe el salmista en el Salmo 57. Voy a leer todo el verso 1. Ten misericordia de mí, escribía el salmista. Oh Dios, no sé cómo clamar, o cómo decir, o qué tono le ponía el salmista, pero yo creo que estaba muy angustiado y decía: ten misericordia de mí, 2 veces. Me recuerda, Sergio, al ciego Bartimeo, que también clamaba a Jesús. Dice: porque en ti ha confiado mi alma, mi corazón, en ti he puesto mi fe, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y si usted pone mucha atención a este versículo, no dice que usted no va a tener quebrantos. Dice que usted se va a amparar bajo la sombra de las alas de Dios. Como dice el Salmo 91. Va a haber la pestilencia, pero a usted no le va a llegar. Ninguna pestilencia tocará su morada, porque usted está morando bajo la sombra del Omnipotente. Dice aquí: sí va a haber quebranto, sí me voy a sentir mal, sí va a haber situaciones difíciles, pero Señor, ten misericordia de mí, porque he confiado en ti y porque estoy, mire, bajo la sombra amparado. Cuando usted se ampara bajo la sombra del Señor, bueno, usted no sabe la cantidad de bendición que hay. Porque yo siempre pongo ese ejemplo, y la Biblia lo pone también. Es como la mamá gallina, ¿verdad? Que cubre a sus pollitos, que están debajo de sus alas. Ahí ningún gato se los va a comer. Pero si el pollito se sale, ¿qué le va a pasar? Ya no va a estar bajo la protección de mamá gallina. Entonces, ese salmo representa eso. Bajo la sombra de tus alas me voy a amparar. Voy a estar bien pegadita de ti, Señor. Este tiempo de quebranto, este tiempo de tristeza, de angustia, de ansiedad, de lo que esté usted pasando, tal vez de enfermedad, porque usted está pasando solamente por el valle de sombra de muerte, pero yo no voy a quedarme ahí. Yo no voy a tener miedo, no voy a tener mal alguno, porque tú estás conmigo. Y aparte, yo me voy a amparar bajo tus alas. Fíjese, bajo las alas del Señor hay muchos versículos que se refieren así al Señor, bajo la sombra de las alas de Dios, y habla del amparo, de la protección, de la seguridad, ¿de qué más? Del regocijo, del calor, del amor, de todo eso que usted y yo podemos sentir si permanecemos bajo la sombra o cerquita de Dios. Normalmente usted y yo lo que queremos es alejarnos, huir, porque no quiero cumplir la palabra, porque no, yo quiero vivir mi vida a mi manera, porque yo quiero hacer las cosas a mi modo, porque si yo empiezo a leer la palabra o empiezo a mantenerme cerquita de Dios, pues tengo que hacer como Dios dice. Pero ¿sabe qué? Nos conviene porque todas esas situaciones que usted está viviendo, difíciles, acuérdese lo que decía el Salmo 107, porque a veces nos damos vuelta y no obedecemos la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es como la Biblia, es como la mamá que, yo pongo el ejemplo, como la mamá que le está diciendo: no te subas ahí porque te vas a caer. Y se lo dice al niño porque le cae gordo, le dice porque le ama y porque no quiere que se caiga.
Más o menos así es como esa es la Biblia. Dios dándonos su palabra para guiarnos, para llevarnos a un mejor lugar, a un lugar seguro, para, aunque haya quebranto, yo me sienta bien, tenga el gozo sobrenatural, la paz que sobrepasa el entendimiento, y aunque esté en tristeza y aunque esté en angustia, yo voy a saber que el Señor va a tener misericordia de mí, porque Señor, en ti he confiado. Me voy a poner, dice allí, bajo la sombra de tus alas. Mire, está la historia de Jonás. Ahora sí vaya al libro de Jonás, por favor. Usted conoce la historia. Jonás tiene una palabra de parte de Dios. Y bueno, no lo vamos a ver porque Jonás lo puede ver como tenía un llamado, era un profeta y tenía que cumplir algo que Dios le había ordenado. Pero lo mismo es usted y yo. Dice el Señor que nos ha llamado para ser profeta a las naciones. ¿Sí o no? Dios nos da palabra a usted y a mí todo el tiempo, todos los días. Usted y yo también somos como esos profetas porque leemos y hablamos la palabra de Dios. Y Jonás conoce la historia. Dios lo manda a Nínive, una ciudad terrorífica, lo manda a decirles, a pregonarles que los va a destruir. Y Jonás tiene el atrevimiento de decir, pues yo no voy. Que le hagan como quieran los de Nínive, pero yo no voy. Y dice, bueno, ese es Jonás, porque no, usted también. Si le dicen, vaya a orar por alguien que tiene COVID, ¿va a ir? Por no, dice, no, hombre, que ore otro, porque oro desde mi casa de aquí, ¿verdad? Y tenemos miedo, y nos damos la vuelta como el Jonás. Y la palabra dice, en el versículo 3, de ahí del libro de Jonás, dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Para huir de la presencia de Dios, de Jehová, dice la palabra. Se fue a Tarsis. Y a veces usted y yo vivimos así, queriendo huir, entre comillas, de la presencia de Dios. Si yo no estoy bajo la sombra del Altísimo, porque si usted entiende el versículo 1 del Salmo 91, habla de estar en la presencia de Dios, habitar todo el tiempo en la presencia de Dios. Si usted está en un antro, no está habitando en la presencia de Dios. Si usted está en los tequilas el 16 de septiembre, no está en la presencia de Dios. Dios está ahí con usted, sí, pero usted no está habitando bajo la presencia. Se salió tantito bajo las alas para poder hacer de las suyas, ¿verdad? O muchas cosas que podremos hacer. Cuando prendes la computadora en la noche sin que nadie vea y entra una página que no debe, bueno, ahí también usted se está saliendo debajo de la sala, ya no está habitando, porque si usted estuviera habitando en la presencia de Dios, usted no haría eso. Usted hace lo de Jonás, me voy a ir lejos de la presencia, donde no me encuentre. Ajá, no es cierto, Dios está en todo lugar y usted y yo lo sabemos. No huimos de la presencia. Jonás creyó que se lo iba a hacer, se fue, usted sabe, se embarca hacia Tarsis. Y la historia dice en el libro de Jonás, del mismo libro de Jonás, que en el verso 4, que Dios, usted tiene su Biblia ahí, léalo, pero Jehová hizo levantar un gran viento. ¿Quién lo hizo levantar? Dios. Y me impresiona esta historia porque aunque yo trate de huir, yo lo hice muchos años, de la presencia de Dios, Dios siempre levantaba vientos para que yo volteara a ver a Dios. Dios levantó vientos. Dice allí en la palabra, un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. ¿Usted ha pensado algún día que su nave, que su vida se le va a partir en dos? Tal vez es Dios que lo está buscando. Está yendo ahí a decirle, hey, ven. Yo quiero que habites conmigo, que estés conmigo. Si yo hubiera sido Dios y Jonás hubiera sido el desobediente, ¿sabes qué? Si no lo hace este, lo va a hacer otro. Hasta así decimos a veces. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Si tú no quieres servir, lo va a hacer otro. ¿Sí o no lo decimos? Pero Dios es tan misericordioso y tan amoroso y nos quiere tanto que nos anda persiguiendo para que usted y yo ven aquí, ven a la iglesia. Y le mandan el link
y le hablan por teléfono y usted, ay, no tengo tiempo, ay, no quiero, ay, quién sabe, qué aburrido, ay, la iglesia, y todo le pretesto, uno, excusa, dos, ¿verdad? La nueva es, me hizo reacción la vacuna y no voy a ir. Esa es la nueva, No, cada vez se ponen más creativos los cristianos para no venir a la iglesia. La otra es, no hay pandemia y usted los ve en todos lados, en la playa, en el súper, en Altama, en todos lados usted los ve, pero en la iglesia hay COVID. Es más, hasta van a trabajar, pero en la iglesia no vienen porque hay pandemia. Pero entonces los cristianos nos volvemos hasta creativos para oír de la palabra de Dios. El Jonás se fue y Dios levanta un viento fuerte y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Y dice la palabra que los mismos marineros todos empezaron a clamar a su Dios porque tenían miedo. Hasta ellos, hasta los incrédulos le claman a lo que no tiene vida. Le claman a lo que sea, menos al Dios verdadero. Llegan con Jonás que estaba durmiendo, usted sabe la historia. De ahí, dormilón, levántate. ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Por qué está a esta situación tan difícil? Y él sabe que es Dios. Y les dice, vengo huyendo, soy hebreo, soy profeta. Y les cuenta, ¿verdad?, que venía huyendo de la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer contigo? Lo avientan al mar. Usted sabe la historia, es una historia muy popular la de Jonás. Pero en el versículo 17, 1:17, dice ahí también en su Biblia, pero dice, Jehová tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás. Ya se salvó de la tormenta, lo echaron al mar, pero Dios tenía preparado un pez. A lo mejor las situaciones que está viviendo una tras otra es porque el Señor lo está persiguiendo, quiere que vuelva. Mira, hasta aquí Jonás no había orado. Los marineros oraron a su Dios. Él les confiesa porque estaba ahí y que seguramente Dios estaba haciendo toda esa situación. Lo avientan al mar y el mar se calma. Viene el pez y se lo traga. Hasta que estaba en la panza del pez, Jonás empezó a orar. Usted puede leer la oración de Jonás. Tal vez usted se identifique, la leemos juntos. Vaya ahí a su Biblia. Tal vez usted se identifique, hemos orado así, o usted está así, se siente que se lo tragó el pez. Se siente que la nave se le parte. Es momento de clamar a Dios. Por eso este mes es esa palabra rema, clama a mí, yo te responderé, dice Dios. Clama a mí, Dios quiere que usted y yo clamemos, no que se vaya de la presencia de Dios. Dice Jonás en su oración, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Porque conocía a Dios, se sentía desechado, pero decía, pero aún así sé que te voy a ver en tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y si usted lo ve de la parte espiritual, a veces así nos sentimos, con esas algas en la cabeza, pensando, ya no la voy a librar, este diagnóstico está bien difícil. Ya no voy a salir del pez, me siento así como está ahí, rodeado con el agua hasta el cuello. Terrible, ya no puedo más, me siento mal, hasta siento que Dios me desechó, porque usted empieza a hacer cuentas de que a veces nosotros le damos la espalda al Señor. Y Jonás lo sabía, pero dice el verso 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, tu misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Con voz de alabanza
con voz de alabanza, con voz de alabanza, no con queja, no diciendo, ¿por qué a mí? ¿Qué pasó, Señor? Usted con voz de alabanza, cuando usted viene aquí y estamos en el tiempo de la alabanza y de la adoración, es el tiempo más importante, porque es lo que usted le da al Señor. A veces estamos en la alabanza y usted se está quejando, ay sí, claro, está enojado, viene tarde, dice, ay, llegué temprano, está la alabanza. No, con voz de alabanza usted llega aquí a este lugar y debe de decir, gracias Señor, gracias mi Dios, porque me has sacado del fondo de la panza del pez, porque has librado mi nave de que se parta, porque tal vez sé que esta tormenta que estoy viviendo es para que yo me acerque a ti. Eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, porque si no, Dios no nos hiciera caso y no hubiera tanta gente que nos hablara y que nos insistiera en buscar de Dios, que orara por nosotros. Porque es el Señor mismo que está hablando, que está diciendo. Y a veces usted y yo buscamos esas vanidades ilusorias. Como dice ahí, usted nos vamos allá afuera a buscar la protección en otros lados, en lugar de buscar de Dios. Dice ahí, pagaré lo que prometí. La salvación es de Dios. Y dice ahí, mandó Jehová que el pez vomitara a Jonás. Ay de usted si quiere ser la vomitada del pez. Ay de usted. Yo no, yo sí quisiera estar, como decía el Salmo 57, bajo las sombras de las alas de Dios, cubierta, guardada, protegida. Y Señor, cuando esté en el tiempo de quebranto, ayúdame. En ti he confiado. Sé que me voy a salir de esta. Y usted va y le clama a Dios y le agradece. Y se acurruca bajo las alas del Señor. ¿A dónde va a buscar usted? Mire, la Biblia le decía, hablaba de muchas sombras. Israel, a veces hay una palabra donde dice, y tú buscaste la sombra de Egipto. ¿Se acuerda que Israel quería regresar otra vez a la protección de Egipto? Cuando ya los pueblos enemigos estaban sobre de ellos. Y ellos decían, vamos a buscar un país poderoso, vámonos a Egipto, que ellos nos protejan. Y Dios les reclama, buscaste la sombra de Egipto. A veces así estamos usted y yo. Buscamos la protección en otro lado, en lugar de venir a decirle al Señor, aquí en tus alas, bajo tus alas estoy seguro, Señor. Voy a morar bajo tus alas, voy a morar bajo tu sombra, del que todo lo puede. Y entonces empieza a orar el Salmo 91 con poder, diciendo, y caerán 1000 a mi diestra y 10,000 al otro lado, pero a mí no me va a tocar. Y aunque ande la pestilencia, y aunque ande todo lo que usted me diga que dice el Salmo 91, a mí no llegará, porque yo estoy bajo la sombra del Señor. Y aunque esté en el tiempo de quebranto, y aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno, porque sé que el Señor está conmigo. Sabe, cuando pasan cosas difíciles, dice la palabra, todo nos ayuda bien. Yo no sé por qué usted está viviendo eso. Lo que sí sé es que Dios dice que todo nos ayuda bien, y que la tormenta, lo que Dios usa, el pez que Dios usa a veces es para que usted y yo tengamos salvación, como oraba Jonás. Dice, la salvación es de Jehová. Dios no quiere que usted y yo nos perdamos, sino que al contrario, que usted y yo estemos más y más cerquita de Él. Jonás, dice la palabra más adelante, que aparte de que Dios ya lo libró, le volvió a dar palabra y se enojó, estaba bien enojado. Porque Dios había salvado a los de Nínive y dijo, ya ves, por eso no quería venir. ¿Ves? Porque yo sabía que eras bueno y los ibas a salvar. ¿De qué sirvió que yo viniera y les dijera, mejor me hubieras dejado ir a tal? Estaba bien indignado. Y dice la palabra, me pones la que sigue, que hizo una enramada y se sentó a la sombra bien indignado. Ahí se sentó a ver, voy a ver qué pasa con estos de Nínive. Bien enojado estaba el Jonás. A veces usted y yo hacemos nuestra propia enredadera, nuestra propia enramada, nuestra propia sombra, y nos indignamos con el Señor igual, así como el Jonás. ¿Sabe? Cuando terminé de leer la historia dije, esta historia como que está incompleta, porque Dios le dice, ay Jonás, después Dios hace crecer una calabacera y para que le dé sombra,
más sombra, y en un día se seca y Jonás se vuelve a enojar y dice, oh, ¿cómo es posible? Y Dios le reclama y le dice, Jonás, ¿cómo es posible que estés enojado porque se seca la calabacera y no tengas misericordia por los de Nínive que acabo de salvar? Y ahí se termina la historia. Y yo dije, ¿qué pasó con Jonás? ¿Siguió siendo profeta o qué pasó? Yo me quedé así como que quería saber más de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? Le pidió perdón a Dios. En la palabra no dice más que cuando oró para que Dios lo sacara de ahí. Pero no dice, sí, Señor, tienes razón, me arrepiento. No he tenido misericordia con aquellos que están en Nínive y que no les he ido a compartir. Perdóname, Señor. No dice la Biblia. Yo, ¿cómo? ¿No tendré piedad yo de Nínive? Dice el Señor. Y Jonás indignado, y ya no pasa nada. Dije, ¿me robarían hojas? De verdad que pensé, dije, ay caray, ¿qué pasó con Jonás? Se regresó, se le quitó lo enojado, se quedó ahí para siempre. ¿Qué hizo Jonás? Ahí lo investiga usted y luego me cuenta. Así a veces estamos con Dios, enojados, haciendo nuestra propia enramada, buscando protección donde no la hay, en algo temporal, cuando podemos estar bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, donde usted y yo podemos encontrar el regocijo, el calor. Mire, el Salmo 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7 fue lo que leí. El Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Usted conoce esos versículos, son muy populares porque los usamos y sí, Señor, quiero que me escondas, quiero que me guardes, pero a veces estamos como Jonás, huyendo de la presencia de Dios. Eso es estar bajo las alas, buscar la presencia del Señor. Usted y yo tenemos que buscar más de Dios, más de Dios. Más en la alabanza, más en la adoración, más en la palabra, más en el tiempo devocional, más en el tiempo a solas con Dios. Dejemos de estar huyendo de su presencia, porque aunque usted huya, el Señor le ama de tal manera el Señor le ama, que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí. Mire, en Isaías 9:2, hay una promesa. Póngase de pie. Póngase de pie, vamos a orar. Dice en Isaías 9:2, y es la profecía de cuando iba a nacer Jesús, de lo que Dios prometió. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. De tal manera Dios amó al pueblo, lo amó a usted y a mí, que cuando andábamos morando en las tinieblas, cuando vivíamos en tinieblas, cuando morábamos en tierra de sombra de muerte, el Señor dijo, voy a mandar a mi Hijo, voy a mandar a Jesús, para que haya salvación, para que haya restauración. Sabe, tal vez no lo merecíamos, pero el Señor en su infinita misericordia nos pone todas las promesas de Jesús que tenemos con Él en la cruz. Deje de huir de su presencia. Deje de huir de su presencia. Empiece a morar bajo la sombra del Omnipotente. Allí va a encontrar el camino de paz. En el libro de Lucas 1:79 dice, para dar luz, está hablando de Jesús, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Para eso nació Jesús, para darnos de su luz, para darnos de su luz, la luz de Jesús, el sol de justicia, va a venir a iluminar su vida. Va a venir a iluminar su vida. Y el que estaba en tinieblas, el que moraba en la sombra de muerte, ya no más. Si usted quiere, si usted lo recibe en su vida, si usted lo recibe en su corazón,
si usted empieza a morar bajo la sombra del Altísimo, si usted quiere vivir realmente en la presencia de Dios todos los días, no de vez en cuando, no solamente el domingo que usted venga a la iglesia, no, todos los días. Cada cuando usted quiere morar bajo la presencia de Dios, de vez en cuando. ¿Y por qué si es de vez en cuando? Cuando le pasen cosas difíciles como al Jonás, no pregunte por qué ni se enoje con Dios, sino que diga, es que dejé de habitar en la presencia de Dios. Pero cuando le pasen cosas difíciles también piense, gracias Señor, porque sé que me has buscado, me estás buscando como a Jonás. Aunque tal vez el Jonás no lo merecía tampoco, bien digno, se fue a huir de la presencia de Dios, se quería esconder de Dios. Pero Dios nos ama de tal manera que, como dice ahí Lucas 1:79, este pueblo que andaba en tinieblas, usted y yo, vimos la luz de Jesús. Cuando moraba en tinieblas, cuando moraba en la sombra de muerte, vino Jesús a encaminar mis pies al camino de paz. ¿A dónde encamina sus pies usted? ¿A Tarsis o al camino de paz hacia Jesús? ¿En dónde quiere usted encaminar sus pies? Es decisión de cada quien. Yo le vengo a decir lo que Dios quiere para usted, pero de usted depende en qué camino quiere andar. Si quiere correr de la presencia a Tarsis o si quiere caminar hacia ese camino de paz. ¿Qué le parece si usted nunca ha recibido a Jesús? Hacemos una oración bien pequeñita. ¿Alguien viene por primera vez el día de hoy? Que levante su mano. ¿Alguien viene por primera vez? Y si usted ha venido a este lugar o está viendo este video, esta transmisión, y usted ha hecho lo que Jonás, ha venido a la iglesia. Jonás era un profeta, ha venido a la iglesia, pero usted realmente ha vivido lejos de la presencia de Dios. Hoy es tiempo de volver bajo sus alas, bajo su protección, bajo su amor. Y no se enoje como Jonás, no haga su propia sombra, busque la sombra del Señor. Ahí donde usted y yo recibimos paz, protección, amor, sanidad. Usted lee todo el Salmo 91, es un salmo bien bonito, donde habla tanta promesa, donde dice que el Señor me cubrirá con sus plumas, te cubrirá, dice el Señor, y debajo de sus alas vas a estar seguro. ¿Usted quiere vivir en seguridad? Usted tiene que estar bajo las alas del Señor. ¿Usted quiere vivir intranquilo? Huya de la presencia de Dios como Jonás. ¿Usted quiere estar, como dice ahí el Salmo 91:6? No va a haber ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Me tocarán, llegarán a mi casa, no van a llegar a mi morada. ¿Por qué cree que habla de que no va a llegar a mi morada? Porque yo moro bajo la protección de Dios, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, dice otro salmo. Y si usted empieza a habitar ahí, no va a haber situación difícil que lo pueda tocar. Va a haber quebrantos, sí, pero usted va a saber que todo le va a ayudar a bien. Tal vez usted no va a entender, pero el Señor le va a cuidar, le va a proteger, le va a dar palabra, le va a dar restauración, sanidad. No more bajo la sombra de muerte, no more ahí. Ya vino Jesús a sacarnos de ahí. No se regrese otra vez. Empecemos a morar bajo la protección de Dios. Esta es una invitación para usted, para que le deje de decir no a Dios y le diga sí a la paz, al gozo, a la bendición. Deje de poner pretextos para no vivir bajo la palabra de Dios, porque en Dios hay libertad. Lo estuvimos cantando. En Dios hay libertad.
Dios no nos dio su palabra para tenernos limitados. Al contrario, es para que usted y yo vivamos en paz, vivamos en completa libertad, para que usted y yo vivamos, como dice ahí, en un camino que sabe que es seguro, protegido, cubierto. Esta es una invitación para que usted regrese otra vez, para que usted, si se fue a Tarsis, venga otra vez y empiece a servir, empiece a morar bajo la sombra de Dios. Hoy vamos a cantar. Si usted tiene en su corazón eso, vamos a cantarle al Señor. Primero vamos a hacer una oración para tener a Cristo en nuestra vida. Tal vez usted ya la hizo, vuélvala a hacer. Vuélvala a decir: Señor, este es borrón y cuenta nueva. Que no se quede su historia como la de Jonás, así como que no supimos qué. No, Señor, hoy estoy aquí. Vuelva a recibir a Jesús y dígale: ahora sí va de verdad. Ahora sí voy a estar, Señor, viviendo conforme a tu palabra. Ahora sí voy a vivir bajo tu morada. Ahora sí, Señor. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón y quiero que habites en mi vida, para que yo también habite bajo tu sombra. Gracias, Señor, porque has perdonado todos mis pecados. Hoy me arrepiento de haberte fallado, de haberme ido, de no haber hecho caso. Hoy regreso a ti y te llevo en mi corazón y habitaré siempre bajo la sombra de tus alas, en el nombre de Jesús. Amén. Cántele al Señor. Vamos a adorar a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cántele con todo su corazón este canto. Cántele con todo su corazón. Es un canto bien bonito. Y habla de eso, de morar bajo la sombra de las alas del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque hoy estamos aquí, Señor, morando en tu presencia. Gracias, mi Dios. Anhela mi alma estar en tu presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Yo quiero estar pegado a tu costado, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podría también mi alma hallar la paz. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma en la tormenta, cerca de tus atrios, oh Jehová. Quiero andar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podría también mi alma hallar la paz. Una vez más decimos: quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su
su hogar. Podría también mi alma hallarla. Señor, queremos estar rodeados de tu luz. Ya no queremos vivir más en tinieblas ni alejados de ti. Señor, tú has visto cómo he batallado porque me alejé de ti y de tu presencia. Como mi corazón está en angustia, está en problemas. Como estoy, Señor, todo el tiempo viviendo como angustiado, pensando que no hay futuro, que está todo difícil. Y cada día las noticias dicen cosas más difíciles. Y tal vez en mi casa estamos viviendo esa situación, Señor, pero hoy queremos decirte que vamos a anhelar más de tu presencia. Hoy anhelo más estar en tu presencia todos los días, desde el alba, como dice este canto, hasta que caiga el sol. Todos los días quiero estar pegado a ti, Señor, que mi alma esté apegada a ti. Que mi alma, mi corazón esté así, hablando contigo cara a cara todos los días, Señor. Porque he vivido como Jonás, alejado de tu presencia. He huido muchas veces he querido vivir a mi manera y no ha resultado. Y mi nave se ha querido partir muchas veces, pero ya estoy cansado de remar contra corriente. Ya estoy cansado de que el pez me vomite una y otra vez por alejarme, Señor. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy cambio mi vida por completo. Hoy dejo todo aquello que me tenía en prisiones de aflicción. Hoy quito de mi vida todo aquello que me alejaba de ti, Señor. Y empiezo a vivir bajo tu sombra, bajo la sombra de tus alas, Señor. Hoy mi corazón te anhela, Señor. Cántele al Señor otra vez. Mi alma te anhela. Quiero estar bajo la sombra de tus alas. Cántele al Señor. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podría tal vez mi alma hallar la paz. Quiero hablar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podría también mi alma hallar la paz. Una vez más decimos: quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado. Quiero hablar. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podría también mi alma hallar la paz. Queremos hablar contigo cara a cara, Señor, todos los días, a cada momento. Y así como la golondrina encuentra paz, también mi alma, Señor, hoy encuentra la paz en ti. En el nombre de Jesús. Amén.